Hoy presentamos la verdadera película de Castlevania. A 27 años de su salida, Akumayo Dorakiura Bekka no Yasokyoku, o el Castlevania de Alucard, sigue dando y dando de qué hablar. Actualmente podemos encontrar toneladas de reseñas, artículos, fanarts, fanfics, foros de discusión, hacks y todo tipo de material. Pero, ¿te has dado cuenta que esto ocurre porque este título sigue hablándonos? Pues te vamos a contar todo, así que déjanos un like bien siniestro. Así es, Castlevania Symphony of the Night nos habla y lleva 27 años mostrándonos cosas bien sabrosas. Muchos hablan de sus excelentes mecánicas, el sabroso diseño de personajes y ambientación. Otros hablan de su música, de sus curiosidades y un muy largo etcétera. Pero nadie habla de la verdadera razón por la cual este juego es un parteaguas en la historia de la saga. Y aún más importante, en la historia de los videojuegos. Y la verdad es que hablar de los aspectos técnicos y artísticos del juego es casi que rayar en la superficie de un iceberg gigantesco. Ajá, ¿y sabes por qué? Pues porque todavía tenemos tela para cortar. Y como ya dije, Castlevania todavía nos habla y nos muestra cosas. Pero lo ha hecho en un lenguaje tan sutil que simplemente nos hemos dejado llevar sin oponer resistencia. ¿Y cuál es ese mensaje mega encriptado que no hemos captado en 27 años? Te preguntarás. Pues que Castlevania Symphony of the Night no es un juego, es una película. Como ya mencionamos, la industria videojueguil ha buscado modificarse y evolucionar continuamente, acortando más la brecha que existe con el cine, lo cual nos ha permitido embarcarnos en auténticos viajes cinematográficos interactivos, en los que no solo nos divertimos con el gameplay, sino que nos deleitamos con las intrigas y giros de tuerca que tienen las historias. Hoy en día, los videojuegos tienen muchos ingredientes de las pelis, y el Castlevania de Alucard es uno de los que más alude al cine. Por ejemplo, el juego abre con un flashback jugable del Chino Rondo, que es la aventura de Richter, un recurso cinematográfico que pelis como la saga de Rocky o Back to the Future siempre hacían para conectar con la entrega anterior y refrescar la memoria. Solo mira esto, ese movimiento tan violento de las nubes. Es como si la misma tierra se perturbara por la presencia de Drácula, y ante el combate final inminente, y suena Prologue. La pieza musical tan metalera que nos acompaña en este clímax. Todos estos elementos hacen que vuela momento decisivo por todas partes. Todo esto nos lleva a la gran batalla en contra de Drácula, en donde, como una sinfonía de batalla, Dance of Illusions nos acompaña. En este combate podemos ganar de una manera fácil, pero argumentalmente podemos asumir que Richter va perdiendo ante la transformación demoníaca de Drácula. Pero, en un giro de trama, María llega al lugar de la batalla y salva la vida de su amigo, dotándolo de nuevos poderes al invocar las bestias sagradas. Muy de película. Ahí, Richter destruye a su oponente y aquel momento final se enmarca en una foto, dándonos a entender que es un momento que quedará retratado en el tiempo. O tal vez no. Y después de mostrarnos ese prólogo épico con la última derrota de Drácula, pasamos a un texto que, a lo Star Wars, nos va contando lo que pasó entre la batalla final de Richter y el resurgimiento del castillo 5 años después, para mostrarnos de la manera más cinematográfica posible el título del juego sobre una luna llena. Pero la cosa no termina ahí. Así que suscríbete a este oscuro pero sabroso canal. Ahora, Alucard toma el protagonismo de la historia,
haciendo una entrada de lo más guerrero, épico y, como no, cinematográfico. Justo antes que las puertas del castillo cierren para impedir el paso. Ahora, Alucard cruza los pasillos oscuros en medio de un silencio únicamente roto por el aullido del viento y los poderosos truenos, característicos del cine de terror, y que funciona como el preludio de algo más. ¿De qué? Todo se enciende y la música entra junto con aquella horda de enemigos que no están dispuestos a dejar pasar a Alucard. El juego sencillamente se estuvo tomando su tiempo para sumergirnos en la acción y conocer a nuestro protagonista. En la primera zona del castillo, escuchamos una melodía que no solo está ahí para ambientar, sino que, como todo en Symphony, nos habla. Drácula's Castle es una pieza musical que nos dice que Alucard es el héroe y que ha venido como un salvador a derribar el castillo de su padre desde los cimientos, pero con sus acordes medievales. Tal vez también nos quiere decir que este vampiro ha venido desde tiempos antiguos a una era mucho más moderna de la que conocía. Alucard se da de baja fácil a los lacayos del castillo. No obstante, su intromisión es advertida por la muerte, quien se presenta ante él buscando convencerlo de desistir su ataque. Y como es de esperarse, Alucard se niega, lo que da un giro de trama hollywoodense. Alucard pierde sus armas y su ventaja. Luego saltamos de la entrada del castillo y nos internamos mucho más, al entrar en el laboratorio de alquimia. Aquí pareciese que hicimos un salto generacional, ya que pasamos de una zona más medieval a una más acorde a la época del juego, finales del siglo XVIII. Así que un poderoso vals ambienta nuestra marcha. Y la misma apariencia del castillo pasa a mostrarse más elegante, con columnas y estatuas griegas adornando sus pasillos. Como jefes de esta zona, encontramos a Slogra y Gaibon, quienes son dos referencias directas de Super Castlevania 4, y es una conexión directa a las aventuras de Simon, un recordatorio más de que estamos en Castlevania a pesar de los cambios. Tras acabar con el par de demonios, Alucard llega a la galería de mármol, en donde nos cruzamos con María Renard, amiga y compañera de batallas de Richter, quien ha entrado al castillo para saber de su paradero y ahora está en un reloj bastante conspicuo. Sospechoso, si se admite el término. Ambos hablan muy superficialmente, pero al menos se separan sabiendo que tienen un potencial aliado en la travesía. Tras cruzar esta zona del castillo, Alucard arriba al muro exterior, un lugar que nos recibe con una pieza musical, una especie de ballet sinfónico oscuro, más que dramático. Un orquestal cinematográfico con tintes barrocos y góticos, acompañado del sonido de una tormenta golpeando los muros del castillo. Podrías decir que simplemente es una escena normal en una zona más del juego, pero en este lugar nos perdemos en la inmensidad del castillo de Drácula. El mundo está en peligro debido al resurgimiento de esta colosal personificación del caos, y esta música es un leitmotiv de esa sensación. Además, desde esta zona del castillo podemos vislumbrar el mar a lo lejos, dejando de manifiesto que Alucard se encuentra en los niveles más altos de la fortificación, donde pocos hombres han podido llegar y cada vez más cerca de develar el misterio. Leitmotiv es un tema recurrente en una composición musical o literaria, asociado a una persona, idea o situación. Después de conocer más a María, al tener repetidos encuentros y conversaciones con ella, y atravesar por diversas zonas del castillo, como la biblioteca, en donde el anciano bibliotecario se encuentra,
finalmente llegamos al Castle Keep, o la Torre del Castillo, en donde nos topamos con un lugar bastante familiar. En otro giro de los acontecimientos, llegamos a las mismas escaleras que Richter subió 5 años atrás para llegar al trono de Drácula, lo que nos dice que Alucard se encuentra más cerca que nunca de develar el misterio del resurgimiento del castillo. Pero, como en una película, hay un impedimento para subir. La escalera está rota, así que tendremos que alejarnos por ahora sin olvidar este lugar. Portando el poder de saltar sobre el aire, Alucard llega al Coliseo, uno de los lugares más importantes en la trama, ya que es en este sitio donde empezamos a entender lo que ha sucedido. De la penumbra, una voz amenazante emerge. Alucard siente la esencia de su sangre. Es Richter Belmont, quien se revela como el amo del castillo e invoca a 2 poderosas criaturas para asesinar al intruso. Pero no hay tiempo para pensar. Los enemigos atacan y Alucard debe defender su vida. Ahora, sabiendo que un Belmont, en un acontecimiento sin precedentes, es quien está tomando el lugar de Drácula, María debe saberlo, y es imperativo pensar en una estrategia para detenerlo. En medio de todo, nuestro Dhampir encuentra los anillos de plata y oro, los cuales contienen pistas que lo llevan al extraño reloj del castillo. Al llegar, este abre un compartimento en el suelo, revelando una extraña sala donde María aguarda para entregarnos un aditamento mágico que encontró por su cuenta. Y esta conversación se decide detener a Richter a toda costa. Finalmente, habiéndose fortalecido lo suficiente, Alucard atraviesa nuevamente por la torre del castillo y, utilizando sus poderes vampíricos, llega a la sala del trono, donde Richter lo recibe con un discurso acerca de resucitar a Drácula, buscando que el combate contra él sea eterno y el feroz enfrentamiento da inicio. Gracias a María, Alucard es capaz de ver más allá de la realidad visible y percibe la influencia de un orbe extraño sobre Richter. Al destruirlo, emerge Shaft, el hechicero al servicio del conde Drácula, que Richter tuvo que derrotar hace 5 años. Este mago maligno estuvo trabajando con la muerte para sacar a los Belmont del camino sin tener que pelear una guerra que sería perdida. Y ahora que su plan se había revelado, el verdadero castillo descendía del cielo como un ángel caído. Ya no hay más conversaciones ni giros de trama. Ahora hemos salido del nudo de la historia para entrar en el desenlace, el tercer acto. Alucard debe cruzar el castillo invertido con el conocimiento que Drácula estará ahí, y con él el mago Shaft y la muerte. En el interín, María y Richter encuentran la manera de abrirse paso y escapar, y a pesar de que no se nos muestra esta parte de la historia, podemos entender que María tuvo que defender a su amigo, ya que éste se encontraba débil después de haber sido controlado y haber sostenido un combate acalorado en contra del hijo de Drácula. En el castillo invertido, Alucard alcanza el pico de su poder al enfrentar a seres como Galamot. Además, es capaz de hacerse con las partes de Drácula. Finalmente, nuestro héroe llega al centro del castillo, justo sobre el reloj, en donde se presume que está la entrada al reino del caos. Aquí hace su aparición Shaft, nuevamente para ser derrotado. Acto seguido, Alucard es envuelto por el reino del caos y llamado a su destino, al combate contra su padre. Drácula aparece, dando paso a una conversación en la que se muestra que tanto padre como hijo cargan con un gran dolor y resentimiento en contra de la humanidad por haber asesinado a Lisa, la madre de Alucard. Sin embargo, tanto Drácula encaminó su dolor al odio y la aniquilación. Alucard lo hizo hacia el exilio eterno. Más allá de ser un enfrentamiento entre el bien y el mal, resulta ser uno entre 2 ideologías y antítesis. Si Alucard pierde, con Richter debilitado, no hay un protector para la humanidad. Pero si resulta vencedor, el mundo se salvará de sumirse en las tinieblas.
Ante la mirada lejana de Richter y María, ambos castillos se desmoronan y Alucard emerge de los escombros, solo para decirles que jamás podrá escapar de su sangre maldita, por lo que continuará su exilio y ellos jamás volverán a encontrarse. Es un adiós y uno frente a un amanecer precedido por una noche terrorífica. María se confiesa a sí misma sus sentimientos hacia Alucard y decide seguirlo, dejando a un Richter roto por la humillación de haber sido manipulado por la oscuridad. Así, María sigue a Alucard, quien carga con un dolor más por haber tenido que destruir a su propio padre, todo por la esperanza de salvar su alma. Como ves, estuvimos disfrutando de mucho más que un videojuego. Fuimos testigos de una experiencia que ha sido un parteaguas en la historia. Una aventura cinematográfica que se convirtió en la vara con la que se miden los videojuegos de plataformas 2D. En últimas, una película llena de giros argumentales y momentazos que todos recordaremos con cariño por generaciones. Cuéntanos en los comentarios si estás de acuerdo con nuestra visión. Si quieres ver un fanart sabroso de Castlevania, este video es justo para ti. Y no olvides que puedes apoyarnos con PayPal y super gracias. Yo soy María Darks y esto es Proyecto Sol Naciente. Hasta la próxima.